Una de las noticias más relevantes en materia ambiental que hemos estado escuchando en los últimos días, en los últimos par de semanas, tiene que ver con la devastación de una zona de manglares con un humedal de nombre Tajamar que se ubica justamente en el corazón de la zona turística de la ciudad de Cancún en el estado de Quintana Roo. Se trata de una superficie de 57 hectáreas de manglar sobrevivientes al desarrollo de la gran ciudad turística de Cancún y que al final de cuentas representaba un símbolo de la naturaleza que habitaba en esa zona antes de que iniciara ese gran proyecto de Fonatur para crear justamente este polo de gran atracción turística. Parece paradójico que el hecho de contar con grandes atractivos naturales, con playas paradisíacas y una gran zona de humedales, haya sido el motivo por el cual se decidió crear en ese sitio una zona turística de tanta importancia que a lo largo de 30 años, casi 40 años, ha representado el principal polo de atracción turística de México y la principal fuente de ingresos por materia de turismo para las arcas federales. Y que a su vez sea justamente ese desarrollo el que ha acabado poco a poco con esa belleza paisajística y con esa belleza natural que fueron originalmente las que crearon esta área natural. También parecería irrelevante a los ojos de las autoridades federales, particularmente de la Semarnat, pues que esta área de 57 hectáreas solamente representa el 0.006% de la superficie de manglar que resta en las costas mexicanas. Pero yo creo que el problema no tiene que ver con la cantidad de manglar que se tala, sino con el aspecto simbólico del actuar de una autoridad ambiental que tiene una serie de especies vegetales protegidas por una norma oficial mexicana 59 de la Semarnat, donde marca que los manglares, las 4 especies dominantes en México, son especies que están en peligro. Son especies que deben de ser protegidas de una forma diferente al resto de las especies vegetales. Entonces tenemos una autoridad que, pese a que es un poco porcentaje de la superficie de manglar de México lo que se está afectando para hacer un desarrollo turístico, sea la que da la señal de que lo principal en México es el desarrollo y lo principal en México es el interés, aunque pase sobre la propia legislación mexicana. Los grupos ambientalistas, no me refiero al Partido Verde Ecologista por supuesto, han remarcado que desde que se dio esa autorización de impacto ambiental para que se hicieran las obras a través del Fonatur, se mintió. Es decir, se tergiversó la información para hacer notar que el manglar que estaba en ese sitio no tenía una calidad ambiental adecuada que garantizara su permanencia e incluso se llegó a afirmar que las propias autoridades negaron la existencia de manglar en el sitio. Bueno, aquí estamos otra vez en una de las grandes discrepancias entre la política pública ambiental y la política pública que tiene que ver con el desarrollo económico. Yo me pregunto si es necesario para la zona de Cancún, para la ciudad de Cancún, 80, 90 hectáreas más de villas, de restaurantes, de plazas comerciales, sobre un área que ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de 30 años, haciéndola en la ciudad que más inmigración recibe de todo México. Y me atrevo a decir que a nivel de lo que es Latinoamérica. Entonces, es necesaria esta construcción, es necesario tanto desarrollo, es necesario tapizar de cemento las pocas áreas que quedan dentro de una ciudad que requiere una regulación microclimática, que es una de las principales servicios que puede proveer este tipo de áreas a la ciudad. Bueno, eso pues está por verse, ¿no? La historia de los manglares en México no ha sido muy afortunada. Tenemos en todas las costas del país diferentes proyectos que han afectado directa o indirectamente la superficie del manglar y la superficie de los humedales. Según un reporte de la Conavio, en 1981 teníamos aproximadamente 856,000 hectáreas de manglares, reduciéndose para 2005 a 774,000 y al final en 2010, que es el último dato que hay en este reporte, se llega a las 764,000 hectáreas. A lo largo y ancho de las costas del país, diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de infraestructura han sido las causantes de esta pérdida de manglar.
Por una parte están los desarrollos turísticos, como el que se está presentando en Cancún, y no solamente en Cancún, sino en toda la ribera veracruzana, pero también están obras que afectan indirectamente, por ejemplo, la retención de ríos en las presas, en las partes altas de los ríos, que es, por ejemplo, el caso de la zona de marismas nacionales, donde se alberga la mayor superficie de manglar en México y donde a través de la construcción de presas se ha mermado la cantidad de agua que drena hacia estos grandes humedales y consecuentemente ha originado que haya un aumento de la salinidad que no es tolerable para las especies de manglar que la habitan. No hay que olvidar que la característica particular de los mangles es que precisamente habitan en una zona de transición entre el agua dulce y el agua salada, esto es, en una zona donde existe agua salobre que les permite desarrollar sus ciclos biológicos y que también junto con el manglar permite que sea albergue de gran diversidad de especies como por ejemplo el camarón, las jaivas, los ostiones y grandes cantidades de larvas de peces que tienen un ciclo de vida que pasa parte de su tiempo en estas aguas salobres y que posteriormente emigran al mar para alcanzar la etapa de adultos, lo mismo que sucede con el camarón. Entonces, estos humedales no son solamente importantes para servicios ambientales como la regulación microclimática, sino que también son grandes zonas de crianza de diferentes especies de importancia comercial, de las cuales nosotros, cuando disfrutamos una paella, hacemos gran uso de ellas. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos que razonar a partir de este caso que tenemos en particular en la zona de Cancún es que nuevamente tenemos que cuestionar la forma en que las autoridades están llevando a cabo su política ambiental para tratar de conservar zonas importantes, pero también para tratar de lidiar con una necesidad de un desarrollo económico que alivie esta nueva forma de economía mexicana, donde el petróleo ha desaparecido como la fuente principal de ingresos y que permite ahora que otras actividades, como es el turismo, que ha sido siempre el segundo lugar nacional en cuanto a la obtención de divisas, pasen a alcanzar gran relevancia. Entonces, a final de cuentas, hay que preguntarse si este tipo de acciones que están desarrollando las autoridades en diversas partes del país y este tipo de autorizaciones amañadas como la que se dio en el caso de Tajamar, pues precisamente están favoreciendo o no a la población en su conjunto. Bueno, aquí queda la reflexión y eso es todo. Les agradezco nuevamente el escuchar estas cápsulas de Voz de Tierra Firme. Soy Leonardo Ortiz de la Universidad Veracruzana y espero verlos.